leyó la columna de Mayol? No, ¿qué decía? En el Clinic. Fíjese que yo la leí y yo quiero decir que la encontré interesante la columna. Dentro de todo respetuosa, imaginativa, creativa. Después vi los comentarios, le dieron como caja al pobre Mayol. ¿Cuál Mayol estamos hablando? ¿El que fue candidato a presidente? El candidato, claro, que escribe en el Clinic. Y a mí llegó por Twitter, porque sabe que nosotros tenemos una relación de amor y odio con el Clinic. A mí me cae muy bien Pato Fernández, porque estuve con él en el programa y lo encuentro un personaje especial, interesante, independiente de sus pensamientos, así que Pato Fernández me cae muy bien. El Clinic no tanto, porque yo encuentro que son un poco fuertes, ¿no? Que no ayudan mucho, pero como usted y yo creemos en la libertad, es mejor que esté que no esté. Así es. Eso es. Y bueno, ahí Alfredo Mayol escribió su columna sobre la psiquis, que yo creo que la palabra es la psique, pero en fin, da lo mismo, de Piñera, y lo leí, y era sobre la procrastinación, sobre un cambio ¿sobre qué? La procrastinación. ¿Qué significa eso? La procrastinación, yo soy, por ejemplo, el más grande de todos los procrastinadores. Que los gordos somos todos procrastinadores, ¿no? Es mañana empiezo, mañana lo hago, el que posterga. Esa es la procrastinación. El que no enfrenta, en fin, esa es la procrastinación, que es una condición muy muy fuerte en la sociedad moderna, y si hay algo que no tiene Piñera es el procrastinador. Piñera es una persona que se va encima de los problemas, que los enfrenta, que los ataca, que no le hace. Mayol dijo que era que había un cambio entre un gobierno y el otro, y que de una persona de acción se había puesto procrastinadora, pero hace un análisis de la psique, que fíjese que me pareció interesante. Yo lo celebro porque es creativo, porque hace un esfuerzo por escribir cosas distintas, porque bueno, se informa, él es un sociólogo, no un psicólogo, pero se ve que hizo un estudio de lo que era la procrastinación, leyó cosas, citó cosas, así que fíjese que ya ahora le gusta Mayol. No, o sea, diga las cosas por su nombre. O sea, me gusta Mayol. Sí, bueno, ya me gusta Mayol. ¿Y? Ya. ¿Y cuál sería el problema? No, está bien, pues a usted le puede. ¿Sabe lo que pasa? Que yo creo que Mayol, sin perjuicio que teníamos discrepancias muy grandes en ciertos principios ideológicos y económicos, como el tren bala, pero Mayol hace un esfuerzo intelectual. Mayol escribe, Mayol trabaja en las universidades. Mayol no es improvisado como el resto. O sea, él por lo menos estudia y lee y escribe, ¿no? Entonces, yo tengo eso claro, para mí tiene un valor enorme. A propósito de tren, para empezar disperso el programa, yo tengo claro que si no hay trenes porque no ha sido rentable la cantidad de pasajeros que se movían para tener un tren de las características por el largo de Chile, etcétera. Pero anoche me quedé pensando, a raíz de este tren rápido de 400 kilómetros por hora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un tren entre Santiago y Viña, y si bien es cierto, puede ser que la inversión tan gigantesca no lo haga rentable, habría que agregarle el tema de la rentabilidad social, que significa de alguna forma despejar un poquito Santiago, porque ¿cuántos departamentos y viviendas hay en Viña del Mar, por ejemplo, que están de lujo y que no la ocupa nadie durante todo el invierno? ¿Qué pasaría con un tren de esas características? Demoraría 15 minutos un viaje de Viña a Santiago. O sea, Viña podría ser una ciudad dormitorio, y si uno le agrega esa rentabilidad social a un proyecto como ese, a lo mejor podría ser rentable, fíjate, fuera de todo lo que hemos festinado, ese tren que cruzaba todo Chile, que era una locura, pero un proyecto como este a lo mejor es digno de análisis. Enlazado con el transamazónico. Claro, transamazónico. Transamazónico, transpatagónico. Sí. Oiga, yo creo que el tren rápido a Viña Valparaíso
es un caso muy distinto, porque si usted ve los metrotren, por ejemplo, el metrotren que va de aquí a Rancagua, que va de allá un poco hacia el otro lado, hacia el sur, incluso el tramo Concepción funciona, porque el tren es un medio que es de alta densidad, es como los metros, de alta densidad de población. Hay trenes de 2 pisos ya. Claro, de alta densidad de población, y requiere, y aquí viene el secreto que en general los cabros jóvenes no entienden, porque no han estudiado, no porque no sean inteligentes, es que requiere densidad en las dos puntas, porque el tren es algo que va y viene. Entonces, si usted tiene una punta como Santiago, que tiene 7 millones de habitantes, y va a otra punta que tiene 1 millón de habitantes, es lo mismo que poner un tren entre dos ciudades de 1 millón. Porque no es que van a ir todos para allá, los que van para allá vuelven, o sea, los de allá vienen acá. Entonces, sí, pero agrega el elemento que estoy diciendo yo. No, por eso, pero déjeme, pues, sí, déjeme hacer la elaboración. Entonces, de lo que yo he estudiado cuando estudiaba estos temas, es que el mínimo para que un tren funcione es que sean puntas de al menos 2 millones de habitantes. Por eso en Europa andan también los trenes, porque está lleno de ciudades de más de 2 millones de habitantes que tienen un intenso tráfico, y que por lo tanto el tren les da una solución mejor que el avión, porque llegan al centro de la ciudad, lo toman al centro y llegan al centro. Entonces, en el caso de Viña Valparaíso de Santiago, se agrega un elemento adicional, que es lo que los urbanistas llaman la conurbanización. O sea, en el largo plazo, yo pensé que ya iba a ocurrir, ¿no? pero ha estado ocurriendo, pero muy lento. Santiago y Valparaíso se juntan y se transforman en una conurbanización. Es un solo gran continuo. Entonces, la zona de Curacaví y la zona de Casablanca se transforman en suburbanos, en los famosos lugares suburbanos, como hoy día es Chicureo, como es Colina. Hay mucha gente que ya vive en Chicureo. Sí, claro. Y entonces hay autopistas y todo. En Curacaví, con un tren, se transforma en una ciudad dormitorio maravillosa. Y en Casablanca también, y de hecho ya está apareciendo el turismo, y está Curauma, que está al principio de allá. Entonces eso es una conurbanización. Entonces, cuando hablamos de una conurbanización, estamos hablando de una ciudad que tiene 100 kilómetros de largo, y Santiago de punta a punta ya tiene 40 o 50, ¿no? Los Ángeles, la ciudad en que yo viví, es así. Usted puede andar 1 hora en auto a 100 kilómetros por hora y nunca sale, ¿no? Nunca sale, no, porque se va pegando en otra después. ¿Le puedo hacer una pregunta? Entonces yo creo que ¿Qué tema no conoce usted? Si usted le agrega además el factor social, que significa la desconcentración de Santiago, que como usted y yo lo anticipamos, aunque nos equivocamos en un par de añitos, pero lo anticipamos, la congestión en Santiago se va a volver literalmente inmanejable, ¿no? Como lo fue Ciudad de México en algún minuto. Y fíjese que este año partimos con ventas récord de automóviles. Usted va a comprar un auto y no hay. Las regiones se quejan porque la primera preferencia está en Santiago y tiene que esperar meses para recibir un auto. Están entregando la cantidad de autos increíble. Yo fui el otro día a cotizar uno. Usted sabe que yo tengo ese pequeño adicción, y bueno, hay unos autos increíbles, pero es increíble lo que venden, ¿no? Entonces, estamos hablando que este año se van a vender entre 350 y 400 mil autos, y saldrán de la circulación, no sé, 100.000, póngale usted, 50.000. Entonces, si usted le agrega el factor social, yo creo que hoy día es bastante probable que eso sea rentable desde el punto de vista social, que significa que una empresa privada puede invertir y recibir un subsidio del Estado por la parte social, porque no sé si los números privados dan completamente, ¿no? Pucha, que sería interesante, ¿eh? Sí, yo en todo caso, usted me pregunta a mí si yo haría el estudio y haría el tren, sí, definitivamente. Sí. Y si usted me pregunta si yo haría la carretera hidráulica chilena, sí, la haría. Y a pesar de que el costo de sacarle la sal al agua es cada día más barato, esa la discusión ya la tuvimos. Sí. Lo que pasa es que es más barato, pero también es mucho más barato el agua que ya está disponible. Entonces, como el agua es un temazo a largo plazo, la carretera hidráulica
chilena y el regar el desierto y transformar el desierto. Carretera hídrica, no hidráulica. Hídrica, sí. La carretera hídrica, podríamos transformar el desierto y toda la zona de la cuarta región que se está secando, porque la desertificación avanza y avanza y avanza, y hay unas cifras increíbles de cuánto avanza la desertificación y deforestación por año. Entonces, el agua es importante, y yo le pondría fichas a la carretera hídrica y le pondría fichas al tren. Creo que si el presidente Piñera hiciera solo esos dos proyectos, pasaría la historia. Sería como los dos grandes proyectos, símbolos de gobiernos de ejecución, de acción, de obras trascendentes hacia el futuro. Tengo varios temas. Uno, quiero hablar el tema de la interpelación del ministro de Salud. Me parece un tema importante. Otro tema importante que es la comisión investigadora del CAE, que el Partido Socialista está apanicado porque los que promueven eso al final quieren sacar cosas de los bancos y se van a hallar una sorpresa gigantesca, pero finalmente el CAE fue inventado el gobierno del Lago y por lo tanto... Titulares, señor, titulares. Bueno, pero estoy diciendo que... Sí, ya lo vamos a tratar. Elige. Después tengo un tema sobre la comida y la política. La comida y la política. Sí, señor, la comida y la política. Sí. Y después tengo otro tema, si quiere, que es el colectivismo y el liberalismo. El verdadero colectivismo no es el socialismo. Los sobresueldos de los jefes de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI. Esto no es descentralizar, esto es... No, es descentralizar, porque a la larga estas se van transformando en ciudades autónomas. Mira, en Los Ángeles, que partió así, que se fueron pegando ciudades, tenéis centros que viven por sí mismos, como Hollywood y como el otro, que partieron así como conexiones o conexiones. Pero nuestro doctor tiene toda la razón. Aquí el tema de fondo es la centralización. Ahora, tú tocaste un punto específico con respecto a la descentralización, que tiene, yo te encuentro toda la razón, pero nuestro auditor también, no es que quiera ser demócrata cristiano, pero soy un poquito, que ni sí ni no, pero quizás, pero efectivamente... Hoy es jueves, viernes, porque parece que estoy escuchando a Tuane, nunca queda mal con nadie. Lógico, yo es que he desarrollado un cariño enorme por Tuanito. Yo entiendo el punto del auditor. Eso, entonces por eso no nos desviamos del tema, para decirle, él tiene toda la razón. Aquí se necesita una descentralización profunda, y hay ciudades que están llenas de problemas que hay que, por ejemplo, Antofagasta, Concepción, Osorno, Temuco, son ciudades que efectivamente necesitan planificación urbana rápido. Por ejemplo, esto mismo que pasa en Santiago con Viña, pasa en Valdivia y Osorno. Son ciudades que hay que integrarlas, que además tienen una rivalidad histórica muy grande. En fin, hay mucho que hacer, pero quedémonos con la parte positiva de nuestro auditor. Nosotros somos hinchas totales de la descentralización, ¿sí o no? Así es. Y lo del tren, bueno, podemos tener una diferencia con él, porque yo creo que lo importante de esto es que son recursos privados. Claro, que el Estado no va a invertir, no va a gastar. Bueno, puede ser que subsidien el flujo, pero no en la inversión, que puede ser varios miles de millones de dólares. Y además se aprovecha una capacidad instalada gigantesca, que son esos cientos de miles de departamentos. Yo no sé si el amigo ha ido últimamente a Viña, Reñaca, Concón. Pero por ejemplo, la cantidad de departamentos que hay que están vacíos. Oiga, pero escúcheme, no sé si yo la otra vez, no hace mucho tiempo, pasé por Concón y casi me muero. No, yo también, si lo comenté, hice un programa de eso. Es una ciudad en sí misma que ya tiene vida propia, que no depende de Santiago. Entonces, la cantidad de edificios nuevos que hay. Pero aparte de los edificios, estoy diciendo el centro comercial, el lugar. Concón se transformó en una opción de vida. Hay gente que ya se está yendo a vivir, y se está yendo a vivir a desarrollar una cultura muy interesante, que lo mismo está pasando en mi zona. La cantidad de gente que se está yendo a Papudo, Cachagua, Zapallar, Maitencillo. La Laguna, por ejemplo, está teniendo un renacimiento increíble, y mucha gente como yo nos estamos desplazando a vivir allá, y queremos decir, a mí me gustaría llegar a un momento que tú me digas, ¿dónde vives tú? En Papudo. Vengo a Santiago. Hoy día vivo en Santiago y voy a Papudo. Maitencillo. Vi una casa que se estaba cayendo a pedazos, chiquitita, tenía unos 200 metros cuadrados el terreno, pero ahí en la orilla, en primera línea. Dije, sería interesante. Me bajé a preguntar cuánto valía, porque se vendía.
500 millones. Claro, pues sí, la primera línea. Pero 500 millones, pero o sea, no servía una tabla de la casa, porque estaba toda podrida. O sea, lo que estáis comprando ahí el terreno, pero 500 millones, Maitencillo, sí, ¿cómo ha subido de precio, Dios mío? Sí, pues, impresionante. Y la laguna, que la laguna no valía nada. No valía nada. Pues, bueno, fíjese que hoy día uno de los mejores restaurantes de la zona está en la laguna. Sí, pues, ¿cómo se llama? ¿Dónde Arturo? ¿Dónde Gastón? Gastón. Pero ¿sabe lo que pasa, señor? Es que usted está igual que el otro grupo cuando dice la agresión a Kast. Sí, pero... Y trata de matizar el tema. Aquí hay un horror. Yo voy a otro punto sobre eso. Y ¿sabe lo que me parece interesante a mí? Es que yo pregunté por Twitter y me han tirado mucha mierda, porque yo pregunté, ¿desde cuándo ocurre esto? Entonces me contestan los pesados, los obtusos. ¿Tú sabés desde cuándo opera desde el 11 de septiembre del 73? Y yo los dejo, ¿no? Sí, entonces digo, perfecto, si opera desde septiembre del 73, usted me va a decir que en 25 años de gobierno nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Y justo se dieron cuenta al mes siguiente que se va la señora, cuyo principal amigo personal, amigui, para no ponerle otro apelativo, es Villalobos, que sale de mala manera. Cuando sale de Villalobos se filtra de un oficial de Carabineros, que a mí me da vergüenza, no sé si a usted, la ficha personal del general, con un incidente de los 20 años que realmente... A mí no me da vergüenza, yo lo encuentro, me da vergüenza que alguien haya filtrado esa ficha. Eso. Ah, yo pensé que te da vergüenza la ficha del general. El oficial que su vida privada y fue una porquería que le hicieron. Eso, pero yo digo que el oficial que filtró eso es un despreciable. Bueno, entonces, curiosamente, después de todo esto, porque Villalobos recibió esas platas junto con otros, aparece por TVN 2 días después que se va el señor Solari, y yo me pregunto, ¿por qué no se denunció esto durante el periodo de la señora Bachelet? No se sabía, o sea, si esto viene del 73, como dicen los tuiteros, o sea, 25 años y nadie se dio cuenta. Y fíjese que empieza a salir información, me paró el otro día en un restaurante y me dijo, señor Melnik, ¿usted sabía que Francisco Vidal cobra 2.800.000 en el ejército? ¿En el ejército? ¿Factura todos los meses 2.800.000? No, le dije, no sabía. Bueno, es que empieza a salir información. Y entonces yo lo empecé a tuitear y efectivamente, con Fuente Alba, que merece muchas, tiene que dar muchas explicaciones, el señor Fuente Alba, insólito que el ex ministro sea asesor de las Fuerzas Armadas del Ejército y le paguen 2.800.000, 10 sueldos mínimos por una reunión verbal una vez a la semana o 2 veces al mes. Entonces, el tema es irregular. O sea, yo digo que si Vidal le pagaban eso, también sabían lo que pasaba allá. Y curiosamente aparece esta cosa de la mano de Televisión Nacional el día después, porque ¿a quién perjudica todo esto? Primero a las Fuerzas Armadas, que tienen que salir a dar explicaciones. La Contraloría ya dijo que era ilegal. Vamos a ver si le van a pedir la plata de vuelta. Acuérdense que cuando fue los sobresueldos de los sobrecitos del lago, Impuestos Internos determinó que no pagaban impuestos a la renta, una cosa que yo no lo puedo ni creer. O sea, recibían 2 millones de pesos mensuales en un sobre de esa época, y Impuestos Internos dijo que eso no era renta, así que no, o sea, ni siquiera les cobraron el impuesto a la renta que necesariamente tenían que haber pagado. Aquí vamos a ver qué pasa con los comandantes en jefe. El general Soto ya nunca alcanzó a recibir esa plata y ya renunció, que el de la PDI también. Me imagino que el del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada también. Lo que nos va a llevar a otro tema de cuánto ganan los comandantes en jefe. Y yo creo, sin saber la cifra, que no tienen la remuneración que les corresponde. O sea, ellos deberían ganar como un senador, en mi opinión, ¿no? Y entonces, ¿por qué ganan menos que un ministro o menos que un senador? Yo creo que ahí está el tema, y entonces como ganan menos de lo que su rango, porque acuérdense, queridos amigos, que uno no remunera personas, es teoría de organización, lo que estoy diciendo. Se remuneran cargos. El cargo es de tal magnitud de importancia y de productividad que requiere que uno le paga al cargo. Por la cantidad personal que maneja, por la cantidad de recursos que maneja, riesgo que por la tiene que responsabilidad. tener. Entonces uno remunera el cargo. Si la persona que está en el cargo no da el ancho, la solución no es bajarle el sueldo, es cambiar a la persona. Bueno, dame 20 segundos porque quedó la sensación de que yo dije pero.
Yo no tengo. Usted dijo pero, señor. No, échese para atrás con hidalguía. No, ¿me parece bien a mí? No, espérate un segundito. Que explique lo que quiso decir. Yo quiero explicar bien lo que quise decir. Sí, porque que la cagó. No es misterio para nadie que yo soy militar en reserva y que quiero mucho al ejército. No es misterio para nadie. Dicho esto, porque quiero al ejército, si hay delincuentes dentro del ejército, quiero que los metan presos. Porque no quiero que esa gente manche a todos los efectivos del ejército que aman a su patria y que se la juegan que están dispuestos a dar la vida por su patria. Una persona que está dispuesta y jura estar dispuesto a dar la vida por su patria, no le hace eso a su patria. ¿Quién habló de delincuentes, señor? No, es que si hay actos de delincuencia, porque lo Milico Gate y qué sé yo, hay muchos actos de delincuencia. Yo creo que todos esos tienen que estar presos. No, también, pero una cosa es el robo de los 27 o 28 mil millones. Bueno, por eso yo quería aclarar que esto era distinto. Pero fíjese que esto es igual al financiamiento de la política. El financiamiento de la política era algo que hacían todos los partidos, que era parte de la cultura y que era validada como normal. Hasta que se destapa la olla y empiezan a decir hay que subir el estándar ético. Estos sobresueldos eran considerados normales, eran públicos. Y ahora el estándar ético dice no, mejor ordenamos las cosas. Si hay que pagarle 2 millones más, hay que pagárselos por el cheque de la renta y no por el artificio, porque finalmente cuando uno abre esos espacios, abre espacios para las discrecionalidades, que es lo que pasa en el sector público. Como termina la señora de Andrade de una jubilación de 5 millones y medio, que ahí está y no se la quitaron, ¿no? Ahí está, ahí sigue perfecto. Y otros escándalos de esa naturaleza. O sea, se la habían quitado y fue a los tribunales y finalmente los tribunales fallaron que dado como se hizo estaba legal y para quitársela hay que cambiar la ley. Yo le aseguro que si esa hubiese sido una renta de un militar, los tribunales hubieran dicho que era ilegal. O sea, ¿usted cree como el ministro? Yo estoy totalmente convencido que los jueces son dictados. Sí, señor. Yo creo eso. Yo creo que el ministro no debería haberlo dicho. Y él mismo dijo, me arrepiento porque yo pensé que estaba en un espacio privado, efectivamente no debería haberlo dicho. Pero de que son, claro. Son. Pensamos lo mismo sin ponernos de acuerdo al respecto. Bueno, entonces a mí el punto sobre la renta de los comandantes en jefe, mi punto es otro. Mi punto es que aquí hay una mano oscura de la manera en que esto sale a la opinión pública. Eso es lo que yo quiero que hay que ventilar bien. ¿Quién está detrás? ¿Cómo sale esta información que es de público conocimiento? Entonces yo digo, sinceremos todas las boletas, sinceremos todos los pagos que se hacen. Pero todos. Todos, claro, todos. Si es que eso le hace falta a la sociedad. Aquí hay un tema. En mi opinión, no tengo ningún fundamento y si me equivoco pido disculpas, pero para mí es una tirada de mantel del general Villalobos que salió muy mal. Acuérdense que también él está muy enojado y yo le pedí perdón públicamente porque él no fue al cambio de mando. Pero no porque él no quiso ir, es porque no lo invitaron. Y yo creo que ahí, quien sea que tenía la responsabilidad de invitarlo, no se equivocó. Porque al no invitarlo, lo mancharon más de lo... O sea, cuando no lo invitan, están diciendo implícitamente que tenía responsabilidades personales en los delitos. Entonces, todo esto es parte del clima que se pone cada día peor, señor. El otro día hablaba con un amigo mío de izquierda, señor, de mi edad, que es avanzada, y me decía, yo tengo la sensación de que estamos en el año 68-69. Los ánimos se están caldeando, la gente se está insultando groseramente, y nosotros ya sabemos cómo sale eso. Y yo quiero señalar una cosa que es muy incomprendida. Las Fuerzas Armadas, este es el dilema de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas trabajan para algo que no quieren que ocurra. El peor de los escenarios es la guerra. Y por lo tanto las Fuerzas Armadas, su primera prioridad es que no haya guerra. Entonces trabajan para algo que ojalá no ocurra, entonces son muy mal evaluadas. Pero cuando ocurre la guerra, entonces fíjese que cambian los ánimos y todos van a llamar a los militares y les da lo mismo lo que ganen, lo que paguen, lo que tal. No solamente la guerra, cuando ocurren las tragedias también, los primeros en estar en las tragedias son los militares. Sí, pero eso es un intento parcial de usar los recursos que se invierten ahí, porque los militares... Pero no un intento parcial, ha sido histórico en Chile. Cada una de las tragedias, las Fuerzas Armadas están ahí. Pero es histórico porque existe este tema de que trabajan para algo que no ocurre, como no ocurre los ningunean. Entonces una manera de validarse socialmente ha sido
que salgan a la ayuda de las catástrofes, esas cosas que me parece bien, pero no es el foco de las Fuerzas Armadas. El foco de las Fuerzas Armadas es cuando hay un conflicto, nosotros ganemos, no que perdamos. Y entonces ahí todo el mundo está feliz con las Fuerzas Armadas. Lo que pasó en el 73, ¿o no? Todos adoraban, no todos, 70% de la población adoraba a las Fuerzas Armadas porque estábamos en un conflicto increíble al borde de una guerra civil. Ahí entonces es importante, todo el mundo quiere amar a los militares. Entonces, yo no estoy hablando de una cosa ideológica, estoy hablando de una cosa profunda que yo he elaborado con los militares, que tienen que trabajar para algo que cuando son exitosos no ocurre, cuando fracasan, entonces cuando son exitosos nadie los quiere, y cuando fracasan porque viene la guerra, porque no son capaces todos lo aman. Todos lo aman, entonces los aman en el fracaso y no en el éxito. Esa, muy buen punto. Esa es una cosa que las Fuerzas Armadas tienen que aprender a comunicar bien, ¿no? Un comandante en jefe de una fuerza de una rama es un personaje demasiado importante, y por lo tanto requiere una remuneración acorde de la responsabilidad del cargo, como ocurre en todas partes del mundo. A la iglesia, yo quiero ser muy respetuoso porque estamos hablando de la capilla del frente y yo soy de una capilla distinta, entonces uno tiene que ser doblemente cuidadoso cuando opina sobre algo en el tema religioso, no siendo miembro de esa comunidad, porque puede ser malinterpretado. Yo creo, mirando desde afuera, primero que la iglesia siempre va a manejar los temas con mucha prudencia. La iglesia, por definición, trabaja así. Por el día que la iglesia se transforme en como las empresas en cosas ejecutivas, y remueve a todo el mundo, deja de ser iglesia, claro. Entonces, a mí me parece que no hay otra forma en los temas religiosos de tocar lo que es así. Pero yo creo que el tema de la iglesia, lo que pasó en Chile no es algo que solamente pasó en Chile, es algo que lo venimos viendo en todas partes del mundo, y por lo tanto hay un problema fundamental de la organización. Entonces, yo tengo muchos amigos que son católicos muy creyentes y me dicen, la iglesia somos nosotros. La organización de la iglesia, del Vaticano, eso es parte de la iglesia, pero la iglesia no es eso. No, pues la iglesia somos nosotros, es la fe, es la fe profunda, los fieles, nosotros somos la iglesia. Entonces, pero la iglesia católica, que tiene una historia compleja, porque todos sabemos que ha pasado por periodos en que en nombre de Dios se ha matado a mucha gente, se ha perseguido, en fin, la fusión de las iglesias con el poder genera todo tipo de distorsiones. ¿Por qué? Porque el dictum de que el poder corrompe es verdad, y el poder total corrompe completamente. Entonces ahí yo creo que la iglesia católica está frente a una reestructuración muy profunda, que ese es el verdadero problema, más que lo que pasa en Chile, que por supuesto hay que atenderlo, pero hay cosas que a mí me parece que la iglesia no va a poder resolver si no hace un cambio drástico. Yo creo que el tema de la castidad no creo que se pueda sostener. Yo creo que el tema del espíritu patriarcal de la iglesia, que también lo es en mi religión, que son totalmente patriarcales, en el siglo XXI no se sustenta. El rol de la mujer en la iglesia va a tener que abrirse, el tema de las platas va a tener que moverse de otra manera. O sea, hay una reestructuración compleja de la iglesia, que yo espero que este Papa lo aborde y responda al tenor de los tiempos, porque hay y que cambie su fuente de información para que no se mande los claro, que ahí va a tener que ser un cambio organizacional, porque lo que está diciendo el Papa, que le mintieron. ¿Qué opinas del tema de que los alumnos de octavo básico opinan en un 57% que están de acuerdo con las dictaduras si es que le aseguran el orden y la paz y beneficio económico? Me parece terrible. O sea, que los niños de octavo básico crean que la dictadura es un buen camino, me parece que es una falla de la democracia. Y eso ocurre cuando se abusa de la democracia, porque hay gente que se dice democrática porque cree que la democracia se extingue en las elecciones. La verdadera democracia no es lo que pasa en las elecciones, sino cómo se administra el poder entre las elecciones. Y efectivamente las dictaduras es un peligro muy muy grande, porque las dictaduras finalmente dependen del carácter del dictador, y lo más probable es que alguien que llega al poder por la fuerza nunca sea un buen gobernante. Como la probabilidad. Estamos hablando de la encuesta de los octavos básicos, que no sé quién la hizo ni nada. Pero también por el otro expediente, quiero decir que a mí me parece que donde la democracia se revienta
es cuando fíjese lo que está pasando en las universidades estatales chilenas. Todos los rectores son de izquierda. Todas las federaciones de estudiantes son de izquierda. Algo raro pasa ahí, porque no me va a decir que el país, todo el sistema universitario público, no tiene gente que piense distinto a la izquierda, donde les hacen bullying por ser de izquierda, por ser de derecha, donde las votaciones son manipuladas con la mano alzada y por lo mucho tanto asambleísmo. Entonces, claro, entonces algo que piensa distinto no se atreve a dar su voto. Y no lo estoy diciendo por empatar. Estoy diciendo que así como es muy malo lo que está ocurriendo, es muy malo lo que está ocurriendo en las universidades estatales. Sobre todo lo hemos visto con la intolerancia con José Antonio Kast, donde simplemente no se atreven a discutir porque no tienen argumentos, y como saben que le tienen miedo a José Antonio Kast. Y entonces hacen este pero. No, es que lo que él dice es violencia, incita al odio, y por lo tanto, como incita al odio, nosotros lo odiamos y lo queremos matar. Eso es un argumento dialéctico inaceptable, que es propio de la dialéctica que se usaba en las épocas marxistas. Entonces, bueno, quiero decir eso. Quiero rapidito pasar para entrar a dejar como postre el tema de salud, que la Comisión de Investigación del CAE, que yo estoy total y completamente de acuerdo, porque como decía usted, en este ánimo que está la Iglesia, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, están todos en cuestionamiento. Me parece muy bien que se limpien esas cosas, porque el CAE es una postverdad. El CAE, como ocurrió, lo que se ha interpretado el CAE, que es un negociado a los bancos y todo, yo creo que no es así, y estoy dispuesto a ver la investigación, y vamos a encontrarnos con sorpresas gigantes, porque el banco es un mero administrador, no es el ideólogo de eso, y no se ha hecho para enriquecer a los bancos, al contrario. Si es que hay una entidad pública encargada de administrar el CAE, ahí los quiero ver lo que significa y cuánto vale esa administración. Entonces, yo creo que porque es un 2% el CAE hoy día, ¿no sé? No, hoy día es el 2%, pero lo que interesa es el spread y la comisión de administración. Pero muy bien, que se investigue, se van a encontrar con la sorpresa del origen del CAE, que es el gobierno de Ricardo Lagos. Así como yo he sido partidario. Lo saben todo. Sí, no, pero quieren investigar cómo fue, cómo se gestó, cómo fueron los negocios, cómo fueron los contratos. Está bien, me parece perfecto. De la misma manera que yo estuve siempre de acuerdo en que investigaran la privatización de las empresas públicas. Totalmente, pero yo conozco el proceso desde dentro, y yo sé lo que valían y lo que son. Yo tengo efectivamente sospechas en 2 de ellas de que hubieron irregularidades, y me encantaría que fueran denunciadas, pero yo creo que el 95% fueron privatizaciones muy bien hechas a muy buen precio. Pero la única manera, este argumento que vale de un lado vale para el otro, cuando no hay información oficial vale el rumor. Entonces, cuando alguien escribe un libro y dice saquearon a las empresas públicas, queda esa como verdad oficial, que es una posverdad, y no es verdad. Entonces, por eso me gustaría ver a mí las cifras. Así que feliz que se investigue el CAE. Ojalá se investigara la privatización de las empresas públicas. ¿Me entiendes? Si no, yo estoy 100% de acuerdo contigo, y si me das 30 segundos cuento una experiencia personal. No le voy a dar 30 segundos, se lo voy a dar 45 segundos. Quiero decirle que en esto de las licitaciones, yo lo conozco de primera mano, y que efectivamente los que sacaron la empresa adelante es porque fueron eficientes, porque hicieron bien las cosas, o porque entraron en un buen momento. Yo quiero contarle que mi padre fue un empresario exitoso toda su vida, un ingeniero civil, tenía empresa constructora y le fue bien toda su vida. Y él postuló a licitar una empresa que se llamaba Compaq, de la compañía de productos de acero, que se la licitó a la CAP. La CAP era dueña. Y mi padre no fue capaz de sacar la empresa en ese momento adelante. Vino una recesión muy fuerte, habían intereses muy altos, se lo comió, y al final él quiso responder, y respondió con todas sus demás empresas, con su casa y con su vida. O sea, esto de que el que licitaba una empresa le iba chancho, o la empresa tan súper barata no, pues demuestra que no, porque así como hubo empresas que fueron muy exitosas, de las que otras que quebraron y tuvieron que cambiar de dueño y que perdieron todo su capital. El caso de mi padre, entonces, yo lo conozco de primera fuente. No era que te entregaran una papita, oye, total.
Muchas de las empresas que se licitaron estaban totalmente desmanteladas. Lo conozco además por las empresas textiles de la familia, de mi familia, por ejemplo, como deshuesaron empresas que eran verdaderos imperios industriales. No, además, entonces, la ignorancia de la ideología sobre estos temas es tremenda, porque ellos miran el valor de los libros y dicen las regalaron. Claro, todas las empresas siempre. Entonces, el valor de los libros en esa época. Yo me acuerdo que era consejero de Corfo, y cuando se hizo la privatización de LAN, que finalmente se hizo transparentemente en una licitación pública, y el patrimonio de LAN era mentira. Primero, era mentira, porque tenía una cantidad de cosas que no valían nada, como repuestos obsoletos y cosas así, que las van tirando al patrimonio, que no es verdad. Segundo, desde el punto de vista de los flujos, perdían plata como país en guerra. Entonces, de la ignorancia está en que primero el valor del patrimonio no es determinante en el valor económico, ¿no? Porque hay empresas, como por ejemplo las empresas modernas como Google y otros, que no tienen patrimonio y valen miles de veces el patrimonio. Las empresas valen por el valor presente de su flujo futuro. Básicamente eso es, en esencia. Y entonces hay mucho mito. Por eso a mí me gusta la investigación, porque si se desclasificara toda esta información, no seguiría prevaleciendo el libro, creo que la señora ¿Pero tú Monge. crees que si se desclasifica la información va a cambiar? Si la posverdad la instalan, sabemos quiénes. Sí, por eso, y sabemos que van a usar otro argumento, o por último van a usar la mentira para seguir diciendo cosas. La posverdad es una manera de mentir. Ahora, a mí me encantaría, como a ti, fíjate, que se investigaran esas privatizaciones. Porque si efectivamente hubo una o dos o tres que lo hicieron de mala manera, obviamente que cometió un delito, y esos delitos hay que pagarlos. Supe que Francisco Vidal había contestado que efectivamente tiene ingresos del ejército, lo cual me parece que desde el punto de vista de él muy bien, pero el ejército tiene que dar muchas explicaciones, porque si no todos los exministros de defensa tendrían que tener pegas en el ejército. No veo por qué tienen que ser remuneradas. Él dice que hoy día gana 1.080.000, yo creo que puede ser que hoy día esté ganando eso, pero hay periodos en que ganaba 2.800.000. Los números están en la internet, y yo no tengo nada contra que él haga sustitutos, pero sí tengo mucho en que el ejército haga eso, ¿no? Entonces Fuente Alba tiene muchas cosas que explicar ahí, ¿no? Es absurdo. Vidal, el hecho de que haya sido ministro de defensa por un rato, no significa que entienda mucho de defensa. Todos sabemos que un acomodo político es una manera de comprar influencia por parte del ejército. No me parece muy bien. Mal por el ejército, ¿no? Oiga, yo quiero hablar un poco del tema de lo que está pasando en salud. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos tenido aquí un par de veces al ministro, antes que fuera ministro, ¿se acuerda? Y nos contó todo lo que eran los planes, y nosotros nos dimos cuenta que el ministro Santelice, si hay algo que no tiene de político, o sea, está claro que no es una persona que está haciendo carrera política, no tiene ninguna agenda. Él es un gran médico que tiene un doctorado en salud pública y sabe economía, y en fin, y que su único sueño es mejorar la salud pública de Chile, como lo vimos acá. Y a mí me parece que es un deber nuestro seguir por esa línea de que haya cambios reales en la salud pública de manera transversal. Esto no es un tema ideológico. La salud pública, ¿se acuerda que nos dijo acá? Necesita una cirugía mayor. Y tiene toda la razón por distintos hechos. Ahora, ¿por qué la oposición ha focalizado tanto en Cono en el ministro de Salud? Y que a las dos semanas empiezan a decir que le van a hacer una interpelación, y que quizás esa interpelación podría llevar a una acusación constitucional. Todo esto a raíz del protocolo de objeción de conciencia. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Porque, y eso es lo que yo quiero dar mi interpretación. Ahora, al ministro de Salud, que en mi opinión es extraordinario por lo que quiere cambiar en la salud, lo está atacando la oposición desde el Parlamento, y al ministro de Educación lo van a atacar los estudiantes desde la calle. Esto es una cosa que yo la veo concertada para pegarle en dos pilares clave de cualquier gobierno, que son la salud y la educación. Entonces la pega sucia con el ministro de Educación la hacen los estudiantes. ¿Por qué este encono? Yo creo que aquí hay distintas interpretaciones, ¿no? Pero fíjese, voy a partir por una cosa que a usted le va a parecer rara, pero a mí no me parece tan rara después que uno hace el análisis. ¿Por qué tanto encono con el tema del protocolo?
Y yo digo porque el cambio que hizo el ministro hace mucho más democrática a la sociedad. El protocolo, el cambio del protocolo es algo que democratiza la sociedad finalmente. Y voy a explicar por qué. Porque permite la diversidad. ¿A quién saluda tanto? No sea sapo, señor, siga hablando. ¿Qué le importa a usted? Me importa porque no me está prestando atención. Lo estoy escuchando. Yo puedo caminar y mascar chicle al mismo tiempo. No, señor, así como está con la presión no puedo. Ya. El Reyes. No. Otro de sus pololos. Bueno, sigo. Cuando usted permite la expresión de diversidad en la sociedad, que nosotros todos entendemos que la diversidad tiene un límite, donde empieza el derecho al otro, pero la verdadera democracia consiste en fomentar la máxima diversidad posible dentro de los espíritus comunitarios. Hay un equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Pero mientras más diversidad usted logre, la sociedad más democrática va a ser, porque finalmente lo que libera es el espíritu creativo, que es la esencia de la libertad. Entonces, el protocolo lo que hace es que acomoda de alguna manera esa diversidad que la sociedad requiere. La ley del aborto, los 3 causales, es ley. Nadie discute eso. No está en tela de juicio la existencia de la ley, ni nadie la quiere bajar, y el gobierno mucho menos. El gobierno entiende que... pero yo creo que al gobierno finalmente le acomoda la ley. La acomoda porque el gobierno de Sebastián Piñera, en mi opinión, le gusta la diversidad, es profundamente democrático como lo ha sido siempre, porque Piñera era opositor a Pinochet. Entonces, nuestra sociedad, nos guste o no nos guste, pero eso es lo que la izquierda no debe obviar, tiene un segmento relevante de personas que en su mejor creencia estiman que el aborto es un crimen, es un asesinato, ¿sí? Es una creencia, como hay otros que dicen que no. Está bien, entonces, pero nadie sabe si son creencias. Los científicos discuten a partir de qué día, de cuál semana, y los otros dicen no, la vida está... Entonces esa diversidad está, y es una discusión de dogmas. Entonces, ¿cuál es el ideal de la sociedad democrática? Es que de alguna manera acomoda de la mejor manera posible la coexistencia de las diversidades. Ese es el espíritu de este protocolo, en mi mejor entender. Entonces, el derecho a la objeción de conciencia es legal. Entonces han presentado esta objeción de conciencia algunas entidades, porque se pasó de personal a institucional. Porque sí, ese es el punto, eso es lo que... Porque la personal estaba ya. Exacto. Estaba y se aceptaba dentro de la ley. Entonces ahora y el único cambio a que las instituciones, si las instituciones al final son gobernadas por las personas. ¿No? Entonces, yo les quiero dar 2 datos. Primero, las entidades que han presentado objeción de conciencia no representan más del 5% de las camas del sistema que están dedicadas a los temas de obstetricia. O no el tema es ganar el gallito ideológico, no tiene nada que ver con la salud. Por eso pero déjeme dar el segundo dato. Solo el 5%, por lo tanto no está en cuestión que haya impedimento, que no se pueda ejercer el aborto de acuerdo a la ley. Pero aquí viene el segundo tema que me parece más importante. Primero, que el 5% de las camas no le complica nada a nadie. Segundo, ¿sabe cuántas personas han abortado de acuerdo a la ley en los últimos 6 meses? 111 personas. Entonces digo, guardemos las proporciones. No estamos hablando de una epidemia, no estamos hablando de una cosa masiva, estamos hablando ¿Estás segura de esa cifra? Sí, señor, salió publicado. Yo había leído una cifra un poco... Salió publicado hace 2 días en los diarios. 111 personas han usado la ley. Usado la ley ya. Perfecto. Usado la ley, no es la cantidad de abortos, usado la ley. Probablemente por las no causales deben haber más. Pero estamos hablando de 20 personas por mes en 15 regiones. Estamos hablando de 1,5 personas por región promedio, ¿no? Estamos hablando de promedios para entender la magnitud. Dividido por 17 millones de habitantes para tener una... Claro, lo que quiero decir es que no es un fenómeno de salud, es un problema ideológico. No está en un problema del fundamentalismo, que en este caso ocurre por los 2 lados. Entonces, por los 2 lados, porque claro, entonces, una cuestión pero primero guardemos las proporciones, ¿no? Porque hasta hacer un impeachment constitucional, echar al ministro, hacer la cuestión, armar todo un escándalo, cuando es un problema, y ahí miren lo que es interesante, como el tema del ejército. Idealmente que no hubiera ni una
O sea, la sociedad, independientemente de que la gente que está con el problema lo puede recurrir a la ley, el ideal desde el punto de vista de sociedad, como lo dijeron todos los parlamentarios, estamos todos contra el aborto, pero tampoco podemos negar una realidad. Claro. Ojalá que no tuviera que llegar. Ojalá que nadie tuviera que llegar. Por lo tanto, la sociedad está trabajando para que esa cifra sea menor, no mayor. Para entender el problema de fondo. Entonces, guardando las proporciones. Y fíjense, yo quiero recordar algo. No, pero para agregarle un elemento nomás, ¿qué es lo que están discutiendo? Que las instituciones, por ejemplo, el hospital de la Universidad Católica, que es lógico que la Universidad Católica no pueda en su recinto hacer aborto por un tema de creencia, va contra todas sus creencias. Entonces lo que se dice es que como no va a ser aborto, no se le puede entregar ni un peso del Estado. El Estado no le puede comprar ningún servicio. ¿Y por qué? Y si por una persona se está muriendo de apendicitis y no hay cama en el sector público, ¿por qué el hospital de la Universidad Católica no podría hacer esa operación para salvar esa vida? Es como un castigo porque usted no piensa como yo. Como castigo porque usted no piensa como yo le quito la plata para otras cosas. Las personas que se atienden por encargo del sector público, el sector privado, son miles. Las personas que necesitan el aborto son, con suerte, una cada tanto tiempo en algún hospital. Eso es lo que estoy tratando de decir. No, es una forma de presionar para que usted piense como yo, porque si no le quito toda la plata. Van a castigar a la población que está enferma. Obvio. ¿no? Porque es un problema ideológico. Pero fíjense, yo quiero hacerle la siguiente observación. La izquierda, que ha sido siempre enemiga de las Fuerzas Armadas, siempre, hizo un planteamiento de objeción de conciencia dentro de las Fuerzas Armadas, al mando, a la posición de mando. ¿Y saben lo que lograron? Lograron el famoso ordenanza del Ejército, donde está estipulada la objeción de conciencia a un subordinado. Un subordinado puede rechazar una orden por la objeción de conciencia, y eso quedó estipulado en el estatuto, en la ordenanza general del Ejército en el periodo de Lagos y Cheire. Que eso sí que es grave, porque se está en una guerra que es un problema dramático. Y Ataque el enemigo, no, porque pero quiero decir que a la objeción de conciencia ahí le parece muy bien. Y quedó estipulado, y ahí está con otras rarezas que tiene esa ordenanza. Pero ahí está bien. Ahí está bien. No está. Eso es lo que quiero decir. Entonces, el tema de fondo es la intolerancia. Primero propia de la izquierda, pero también hay que reconocer que hay gente derecha que es igual de intolerante. Entonces, si nosotros vamos finalmente a validar esta polaridad, no vamos a encontrar nunca esta solución de diversidad, porque las dos polaridades quieren que todo el mundo se comporte de acuerdo a sus normas. Y lo que nosotros queremos es una sociedad que, dentro de lo posible, admita la máxima diversidad posible. Y lo que ha hecho el ministro, que es parte del espíritu del gobierno, creo yo, es tratar de que la convivencia y esa tolerancia sea lo más sana posible. La ley no está en juego. Nadie está objetando la ley. Entonces, esta es una cosa política que va contra el gobierno, en definitiva, va contra el liberalismo. Al final va contra el liberalismo, porque sea la izquierda o sea la derecha, quieren imponer sus dogmas al resto de la sociedad. No admites, cuando hay imposición de dogmas no hay diversidad. Entonces esta pugna rápidamente empieza a recurrir a la posverdad. Rápidamente empieza a recurrir a la posverdad. Y entonces, por ejemplo, la remoción del jefe de gabinete, que lo conversamos la vez pasada. Primero, el jefe de gabinete es un cargo bastante poco relevante en los ministerios, todo el mundo lo sabe. ¿Estás de acuerdo, no? Cambiar un jefe de gabinete no ni fu ni fa, y en este caso en particular era un jefe de gabinete que no cumplía con las funciones como el ministro quería, y lo cambió, ni siquiera lo echó, lo cambió de giro. Inventaron una historia. La historia que inventaron de una cosa que es administrativa menor, para ir generando el caso. Tampoco es verdad que ha parado las inversiones en salud a raíz de una entrevista que lo titularon mal, pero cuando uno lee la entrevista, yo leí la entrevista, entonces apareció la izquierda diciendo que había parado las inversiones. No las ha parado, solo pidió que aquellas que no estaban en marcha y no se han licitado las estudiara un poco más. ¿Y por qué? Para invertir bien. Para invertir, no, porque hemos visto tanta irregularidad. Claro, obvio. Y por eso está tan aplicada a la izquierda, porque dice, van a parar las cosas. No ha parado nada. Va a investigar si las cosas están bien hechas, si los precios son correctos. Entonces, ¿es que me decir que es ilegítimo hacer eso?
No es la obligación de un ministro cuidar que las platas se inviertan bien, no que no se inviertan. Entonces, ¿por qué está preocupada la izquierda? Porque lo más probable es que haya cosas poco claras, actos de corrupción. Ahora, yo creo que este ministro, de verdad creo que es un lujo para el país. Yo también creo que es un gran ministro. Es una persona que está solo preocupada de la salud pública. No tiene ni una agenda política, no pertenece a ningún partido político. Sí. Que se preparó para hacer este cargo. ¿Y qué es lo que dice el ministro? Vamos a hacer cirugía mayor en la salud. Nadie se ha atrevido a hacer un planteamiento así. Y la cirugía de la salud mayor, ¿qué incluye? Incluye la ISAPRE, señor. Cosa que la derecha se ha resistido siempre. Él va a hacer una reforma de ISAPRE, va a hacer una reforma para el tema de los medicamentos. No está pensando en la cosa ideológica, está pensando en la cosa de salud pública. Y fíjese que el presupuesto de salud en los últimos 4 años es el que más creció de toda la cosa pública. Y la salud mejoró, ¿no? No mejoró nada. O sea, aumentaron la lista de espera, hay caos en los sistemas de urgencia. ¿Y sabe qué? Está lleno de sociedades médicas de los hospitales que le dan servicio a los propios hospitales, en las instalaciones de los hospitales. Hay cosas muy raras. Hay cosas muy raras que el ministro dice, yo voy a arreglar todo el tema. Mire, explotó el SIDA. Entonces se encuentra con una cosa. Fíjense que en 2 semanas este ministro hizo un plan de vacunación increíble. Está enfrentado a la cosa del SIDA. Se tiene que enfrentar a la mayor deuda histórica conocida de la deuda hospitalaria. Pero fíjese qué curioso, el gobierno anterior le inyectó casi $400 millones para pagar la deuda, y la deuda no bajó, subió. Explíqueme cómo es eso. O sea, yo me acuerdo que vamos a inyectarle 250.000 millones en total para que se arregle este tema, que en el momento eran como 800.000. Y resulta que la deuda siguió subiendo. Entonces, tampoco es llegar y bajar la deuda, porque hay que entender el origen. Hay algo que hay que cambiar, ahí hay intereses cruzados, hay cosas complejas. Y este ministro está dispuesto a enfrentarse a los conflictos de interés y resolver el problema. Entonces, termino con lo siguiente. Es tiempo, que es lo que nos contó el ministro acá en la radio, y yo estoy hablando de ese conocimiento. Es tiempo de partir con la telemedicina. Es tiempo de hacer un FONASA siglo XXI, un FONASA así atómico. Es tiempo de que haya una ficha médica digital para la gente que se atiende en el sector público, que sea transparente en el consultorio, en el hospital, que sea accesible. Es cosas que no entiendo que no se hayan hecho. Es tiempo de que Big Data apoye los diagnósticos médicos para facilitar las cosas. Es tiempo de conectar al Ministerio de Desarrollo Social en la salud de los ancianos que son autovalentes. Esas son las cosas profundas que hay que hacer en salud, que este ministro lo dijo acá en nuestra radio. Y por eso yo creo que lo atacan, porque ellos saben que si este ministro es exitoso, el gobierno de Piñera va a ser muy exitoso. Porque le va a poner el cascabel al gato en una cosa profunda que es la salud, que está con problemas, que está con necesidad de cirugía mayor. Entonces este es un ataque político a través de este ministerio, porque ¿qué es lo que hicieron? ¿Se acuerda cuando la salud, cuando la educación empezó a repuntar un poco con Harald Beyer? ¿Qué es lo que hicieron? Lo mismo. Es decir, es un golpe político votarle al ministro de salud. Todo el mundo reconocía que era un lujo para estar. Todo el mundo decía que era un lujo, pero lo hicieron de la misma manera. Y lo hicieron sabiendo muchos de ellos. Por eso. Pero porque era una cosa política. Entonces, yo digo, queridos auditores, peleemos todos por una mejor salud pública. Basta de ideología en esto. La salud es tan importante como la educación. Lo que queremos es no ideología, queremos una cosa transversal. No, esto no es ideológico. Y yo creo que yo espero que el presidente Piñera tenga claridad meridiana de esto, y yo creo que sabe que tiene un activo enorme ahí, ¿no? A mí me gustaría que el ministro, si es que va a esa impugnación, diera los datos de lo que heredó, que contara lo que recibió. Y ahí se produciría un boomerang. Así que yo feliz que vaya. Oiga, ¿quiere tocar el tema de Lula? Sí, un poquito. Quiero tocar el tema. ¿Somos todos Lula o no? No. Yo la verdad que no puedo entender a la CUT, que supuestamente es una asociación CUT, el Partido Comunista y el Frente Amplio. No, el Partido Comunista, cualquier cosa. El Partido Comunista, bueno, ya el espectáculo. Recordemos que el que echó a andar el que tiró el tema del historial del director de Carabineros fue Hugo Urrutia, del Partido Comunista. Gutiérrez. Hugo
Gutiérrez, perdón. Hugo, di vuelta el apellido. Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista. Entonces ya con gente así, yo no... Pero que la CUT, espérate, lo que pasa es que es cierto que la CUT hace muchos años que está cooptada por el Partido Comunista, pero hay que ser muy cara dura para sacarse la máscara. Sí. O sea, como organización gremial, por mucho que sea el Partido Comunista, no pueden dar un apoyo público o por lo menos hasta que no se termine de aclarar, porque aquí son instituciones las que están funcionando, no es que la oposición lo declaró culpable, los tribunales de justicia lo han declarado culpable. Bueno, cuando le conviene. 8 juicios, 8. Oiga, que no se puede interferir en los asuntos internos de nuestro país. Ha sido la gran pelea de la izquierda, pero ellos no tienen ningún problema en darle apoyo, en decir que el sistema judicial brasileño no funciona. Y cuando a mí me sorprende el Frente Amplio, porque si el Frente Amplio debería traer la frescura a la política. Debería traer la frescura a la política. Cuando el Frente Amplio se hace cómplice de Lula, me parece una señal muy mala, porque finalmente son cómplices, si dicen somos Lula, somos todos corruptos, entonces, o son todos corruptos. Lo que es la CUT es impresentable. ¿Qué tiene que la CUT ir contra el sistema judicial brasileño? El Frente Amplio, el Partido Comunista y muchos empresarios. Ricardo Lago todavía fue sorprendente, ¿no? Todavía no da una explicación. Entonces, ¿qué es lo que yo debo presumir? Que las platas de Odebrecht llegaron a Chile y que están tratando de cubrir el tema. ¿Qué otra cosa puedo presumir si esto es un tema? Pero a ver, en Ricardo Lago esa respuesta podría tener un sentido. Ojalá que no sea así. Pero en la CUT, ¿qué sentido tendría que las platas llegaron? Llegaron no a la CUT, llegaron a los dirigentes de los partidos. O sea, si algún partido se benefició fue el Partido Socialista, el Partido Comunista. Pero eso es una acusación que no hay ningún antecedente pero por eso, ¿a raíz de qué parlamentos y entidades públicas chilenas van a desconocer el sistema judicial brasileño? Porque el día de mañana los brasileños van a impugnar el sistema judicial chileno. Estamos todos de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo es decir que los partidos que tienen cooptado a la CUT han recibido plata porque no tenemos ningún antecedente para eso. No, pero yo estoy diciendo que yo puedo presumir. Fíjese que su paisano Jadwe, cuando estuvo en un debate sobre el tema de Venezuela, dijo: es que yo no tengo ningún antecedente, así que yo no puedo opinar de Venezuela porque... el alcalde de Recoleta. El alcalde de Recoleta, que estaba en un debate. El Partido Comunista siempre es así. No puedo opinar sobre Venezuela porque no tengo ningún antecedente. Sí. Pero, señor, mire lo que no me han llegado antecedentes a mí. Entonces, aquí ¿cuál es el discurso de la izquierda frente a lo que las declaraciones de Estados Unidos con respecto a Venezuela? No a la injerencia en otros países en las cuestiones internas. Ahí le molesta, ¿no? Cuando Estados Unidos dice que en Venezuela no hay democracia, pero cuando ellos dicen que en Brasil no hay poder judicial, eso está perfecto. Mira el doble estándar, la hipocresía, porque eso finalmente es hipocresía. Hipocresía que nosotros ya vivimos en Chile. Y a mí me da la sensación, aunque usted tenga una sensación distinta, que nosotros estamos igual que en los años, porque los que somos viejos lo vivimos. Años 68, 69 son puras defensas corporativas y se están armando dos bandos que se empiezan a descalificar y se empiezan a odiar, y nosotros sabemos que eso termina muy mal. Nunca las mayorías han mandado nada, siempre son las minorías activas. Dice, una persona activa vale por 1000 pasivos. Siempre. ¿Usted cree que las revoluciones son revoluciones masivas o son de los pocos que mueven a las masas y las masas? Que gatillan estoy de acuerdo en ese concepto. Yo quiero volver a repetir una cosa que es clara. Las masas no piensan. Los que piensan son las personas. La masa no tiene, la masa es bruta, es fuerza bruta. Mire lo que pasó con Kast. ¿Usted cree que alguno de ellos solitos se va a enfrentar a Kast? No. O es masivo, que todos gritan. ¿Vio lo que pasó ahí en la OEA o no sé qué cosa, que mandaron los cubanos a gritar, a no dejar hablar? Porque ese es el tema, la fuerza. No quieren el debate. El tema de las universidades en Chile es grave. Cómo atacan, cómo violentan, los universitarios no quieren debatir. Yo no lo he visto nunca. Lo que está pasando con Kast, ¿usted cree que es normal? No, absolutamente normal. Absolutamente normal. Ahora, yo creo que lo que le están haciendo es un favor enorme, porque lo tienen en los titulares de los diarios, las noticias y las televisiones todos los días, y le están haciendo la campaña. Mire, yo le voy a decir una cosa. Por encuestas que yo manejo,
Si hoy día fuera la elección, Kast saca 15%. Sacó 8 en el... Lo único que han hecho es fortalecer a Kast. Y por lo tanto yo se los agradezco. No habiendo yo votado por Kast, pero yo voté por Piñera. Pero ese es el efecto de la polarización, porque cuando empieza a polarizarse, usted no tiene lo que nos pasó a nosotros en el 73, ¿no? No hay camino intermedio. Y lo que yo estoy sosteniendo es que el camino liberal es siempre por el medio. Es siempre por la diversidad, es siempre por la tolerancia. Nosotros no queremos ni Allende ni Pinochet, queremos el camino intermedio. La verdad, yo discrepo de su visión media apocalíptica. Muy apocalíptica. Sí, yo discrepo, entendiendo lo que me dice y compartiendo muchos de los síntomas, y siendo víctima de muchos de los síntomas, como usted es víctima también de los ataques cuando por opinar y tener opiniones tan claras. Sin embargo, yo creo que efectivamente se descomprimió. ¿Hasta cuándo? No sé. Y de verdad que creo que cada día estas minorías que antes manejaban masa y todo lo más, hay que ver qué va a pasar con la marcha de los estudiantes. Antes todo el mundo apoyaba a los estudiantes porque era efectivo, que se necesitaba gratuidad, se necesitaba mejor educación, pero se hicieron las leyes, se hicieron los cambios. Ahora, hoy día están llamando un paro, nadie sabe por qué, un gobierno que no tiene ninguna responsabilidad con la educación que hay hoy día, porque están recién partiendo, y le hacen un paro. ¿Tú crees que va a tener el apoyo de la población que tuvo antes? La gente no es tonta. La gente... Pero señor, usted me parece que es un niño de pecho ya. Me parece bien que se tome vacaciones. Señor, el paro, ¿qué es lo que busca? ¿Cómo terminan todos estos paros? En protesta, en violencia. ¿Y qué pasa cuando hay violencia? ¿Cuál es la probabilidad que haya un muchacho que está atacando a los carabineros que salga lesionado, herido, perjudicado? ¿Y qué pasa ahí? Se prende la cosa. Eso es lo que están buscando. Porque hoy día, entiéndeme, el movimiento estudiantil está sentado en el Congreso. Tiene voz y voto en el Congreso, ya no es que siquiera tiene voz y voto en el Congreso. ¿Para qué quieren la fuerza? Que nacieron del movimiento. ¿Para qué quieren la fuerza? Sí, una marcha es un movimiento de fuerza, ¿no? Y la marcha siempre es de un grupo chico, digamos, con respecto a la sociedad, o sea, 200.000, 50.000, 200.000. No son representativos de nada, son masas. Pero lo que te quiero decir yo es que esa misma marcha partió con 100.000, después eran 50.000, después a la última marcha creo que fueron los que convocaron. Hasta que tengan una víctima. Hasta que tengan una víctima, que es lo que yo creo que están buscando. Eso es lo que ha pasado siempre. ¿Para qué recurrir a la fuerza, que es parar una ciudad por la fuerza, cuando están sentados en el Parlamento? Yo creo que al final no son democráticos, porque son pataletas de niños que dicen, o lo hacen todo a mi manera, o me voy a la calle, y por la fuerza. Eso no es democracia, señor. La democracia le respondió y lo dijo muy bien. Tienen 20 parlamentarios, 20, Checho. Tienen hasta un senador. 20 es una bancada enorme, producto de una muy mala ley. Pero no son los 20 de los movimientos estudiantiles. No, pero no son de los 20 del movimiento estudiantil, pero son los 20 que defienden la posición de los estudiantes. El Frente Amplio es una coalición, señor.